Regresamos a Punto y Contrapunto. Después de 2 semanas de enfrentamientos, hoy 17 estudiantes que seguían presos recibieron la libertad condicional. Los estudiantes pidieron que cesen los hostigamientos por parte del gobierno de Chiapas y señalaron que la liberación es producto de su lucha. Veamos en contexto. Este miércoles un juez ordenó la libertad condicional a 17 estudiantes de la normal de Mactumaxá que seguían presos. Hasta ayer la policía estatal y los estudiantes siguieron protagonizando enfrentamientos en demanda de la libertad de sus compañeros y de que el examen de ingreso a nuevos estudiantes sea presencial y por escrito. El pasado 18 de mayo fueron detenidas 95 personas que tomaron una caseta de cobro en protesta por la decisión de realizar el examen de admisión en línea y de manera remota. Fueron acusados de motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad. La Fiscalía del Estado informó que además les aseguraron 2 vehículos con artefactos explosivos y 4 autobuses que estaban retenidos de manera ilegal. La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU pidió el 23 de mayo investigar los hechos y garantizar el debido proceso a todas las personas detenidas. Después, un juez determinó que las 74 estudiantes mujeres lleven su proceso en libertad condicional y la Secretaría de Educación Estatal informó que el examen será presencial y en equipos de cómputo que ellos ofrecerán, pero los estudiantes rechazaron la medida. Según denuncias recabadas por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolá, la policía incurrió en detenciones arbitrarias, violencia sexual, abuso del poder y uso excesivo de la fuerza. El mismo centro informó este lunes que más de 600 policías lanzaron gas lacrimógeno y balas de goma a una centena de estudiantes que protestaban con piedras y palos. Horas antes, la prensa local reportó que más de 100 jóvenes ocasionaron un incendio en las oficinas del INE. Punto y contrapunto. Segundo tema de la noche. Comienzo contigo, Eder. ¿Cómo estás viendo estos enfrentamientos entre los estudiantes de las normalistas en Chiapas y pues la policía de esa entidad? Protestas que iniciaron, como ya decía la nota, pues por entre las demandas estaba pues que el examen para nuevo ingreso se hiciera de manera presencial y no virtualmente, pues ante la falta que muchos denuncian, la falta de acceso a Internet. Pero estas protestas, pues hemos visto cómo han escalado a lo largo de las últimas 2 semanas y la represión que se denuncia por parte de estos estudiantes respecto de las autoridades. ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo creo que son absolutamente legítimas las demandas de las normalistas, las y los normalistas. Creo que se tiene que atender de inmediato el tema de la accesibilidad a medios digitales, pero también si la demanda es que se hagan los exámenes presenciales en un estado que no ha sido tan azotado por la pandemia, no veo por qué la resistencia de las autoridades estatales. Lo que sí veo es una torpeza tremenda política por parte del gobernador, el caer en actos de represión, además de que, ojo, es un gobernador emanado de Morena, y eso tiene un agravante, porque en Morena nos comprometimos a que nunca se resolverían los problemas por la vía de la represión, y al hacerlo de esta manera, lo que demuestra es la torpeza política, porque hay una demanda muy concreta, perfectamente atendible, y en vez de eso dejó que se escalara el conflicto. Yo no veo en las manifestaciones en sí, yo no he visto enfrentamientos, yo he visto represión, y eso se tiene que sancionar, se tiene que castigar y reprobar por parte de toda la opinión pública. Me parece que eso da pauta para que haya otro tipo de acciones de otros grupos, porque como demuestran que el incendio a las oficinas del INE fue efectivamente por estudiantes normalistas. Pudo haber sido cualquier otra persona que busque desestabilizar el proceso electoral del próximo domingo y que, amparados en este conflicto que, insisto, se agudizó por la torpeza política del gobierno estatal y de la Fiscalía Estatal, pues entonces van y generan este tipo de conflictos, ¿no? Como el incendiar las oficinas del Instituto Electoral. Es absolutamente reprobable y tenemos que decirlo con mucha claridad. Eso no cabe en un gobierno de Morena y menos ahora, y hay que insistir más, porque después del domingo vamos a tener al menos 15 gobiernos estatales de Morena y muchos municipios en todo el país, y por lo tanto tenemos que poner énfasis. La represión tiene que quedar en el pasado. No es una forma de resolver ningún problema, y menos una demanda tan legítima como la del estudiantado normalista. Bien, Dulce,
efectivamente Eder ya pone sobre la mesa pues precisamente que el gobernador es morenista y la represión, como plantea él, debería quedar en el pasado. ¿Cómo evalúas tú la respuesta que ha tenido ante estos enfrentamientos? Y pues que la movilización de estudiantes normalistas no solamente se ha dado en Chiapas, hemos visto también esta semana también en Puebla y en Guerrero. ¿Cómo lo ves? Pues yo suscribo lo que dijo Eder. Creo que nosotros como simpatizantes o militantes de Morena tenemos la obligación de exigir a nuestros gobernantes, a todos los que ocupen un cargo público, que ejerzan el poder como se debe hacer, ¿no? Pues alineado a derechos humanos para empezar. Creo que Rutilio Escandón da muestra de que no conoce el estado que está gobernando, ¿no? Parece que no sabe que Chiapas es el último lugar nacional en hogares sin internet, por ejemplo. Entonces, el mismo Andrés Manuel ha dicho que fue un error haber impuesto el examen en línea, y creo que este caso debe de... O sea, se trata de una cadena de errores, como dice Eder, que fueron escalando hasta que explotó, y sobre todo en temporada electoral pues se vuelve aún más complicado, ¿no? Porque involucran más elementos. Pues los estudiantes, como dijo Eder también, están en su legítimo derecho de protesta, porque pues por lo general los estudiantes de los normales rurales son gente de bajos recursos, sin acceso a las tecnologías, ¿no?, más avanzadas, que hacen que la desigualdad crezca, que se haga la brecha más grande. Entonces el gobierno estatal tiene la obligación de garantizar que esas brechas digitales, esas brechas de acceso a la educación, cualquier brecha de desigualdad sea subsanada. Entonces creo que eso es lo que toca hacer desde el gobierno estatal, reparar el daño y sobre todo pues garantizar el debido proceso, ¿no? También aquí entra pues los escasos protocolos, o que sí hay protocolos pero que las policías municipales no los llevan a cabo, y entonces hay muchos abusos de poder. Y también se vio pues el caso de las compañeras que denunciaron abuso sexual durante su detención, y pues eso no, como dijo Eder, no tiene cabida en un gobierno de la Cuarta Transformación. Sí. Jorge, ¿qué opinión te merecen estos enfrentamientos, la respuesta de las autoridades y qué escenario esperar como resolución de este conflicto? ¿Qué más hay detrás de estos enfrentamientos? Yo quisiera problematizar un poco más la discusión, porque me parece que las y los cuatro panelistas seguramente vamos a coincidir y condenar lo que ha sucedido, y hacer un llamado enérgico, y probablemente los que militen o sean de Morena pues recurran al tradicional recurso de esto no tiene cabida en la Cuarta Transformación, etcétera. Pero a mí me parece que después de 3 años ese argumento, dado la sistematicidad con lo que no tiene cabida o aparentemente tiene cabida en la clase política, sigue sucediendo. Me parece que ya está más que agotado, ¿no? A mí me llaman la atención 2 puntos centrales. El primero era, al escuchar al presidente hablar de este tema, ustedes saben cómo funciona la mañanera como ejercicio de propaganda, pues al final del día el señor tiene el valor para hablar de que esto podía también ser un tema de persecución, para desviar la atención. Entonces, a mí, perdón, pero me venía a la mente de verdad que qué habilidad para hacer todo sobre su persona. Insisto, cuando es un gobierno emanado de la Cuarta Transformación, me parece, independientemente del color y la extracción que sea, la exacerbación en cómo se reprime la protesta social en este país es lo que debe ocuparnos. En segundo lugar, y creo que ya lo mencionaba Dulce de forma muy atinada, la demanda es legítima en el sentido de que Chiapas ocupa el último lugar en acceso a Internet, tanto en los hogares y en telefonía celular. Entonces es imposible que se pueda realizar este examen de forma en línea. Y al final del día, lo que me parece más importante es justamente qué discusión estamos teniendo sobre tema de acceso a derechos, tanto en materia de la brecha digital como en acceso a oportunidades laborales, ¿no? Por ahí utilizaban, y hay un reporte muy bueno de pie de página sobre esto, cómo se utilizaba el argumento de que las becas Benito Juárez subsanaban esta falta de oportunidades en Chiapas. Y bueno, insisto, me parece pues lamentable cómo se aproxima el titular del Ejecutivo a esta problemática. Pero en tercer punto, lo que más me llamaba la atención es qué organizaciones y centros han salido a hablar del verdadero problema, que son los abusos judiciales, incluso temas de violencia sexual.
el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México. Dos instituciones que reciben financiamiento internacional y que han sido ampliamente vituperadas, digamos, no específicamente, pero sí en cuanto al origen de su financiamiento por formar parte de sociedad civil de Tlachinoyan y al final del día por provenir del internacional de la ONU-DH. Entonces, al final del día, estos son los centros o las organizaciones que están poniendo la discusión donde debe ser. Sí. Entonces, repito, al final del día me parece un contrasentido, o un sinsentido, mejor dicho, el que estemos discutiendo básicamente lo que opina el presidente sobre si es un tema de estar de acuerdo o no, o si hay persecución, cuando realmente es evidente el grado de violaciones a derechos humanos que existió en este caso. Lisa, finalmente, creo que Jorge precisamente aborda diferentes temas que incluyen o atañen a estos enfrentamientos. Desde luego, la respuesta de las autoridades, si ha habido o no represión, su actuación, si hubo violaciones o no de derechos humanos, si se siguió o no el debido proceso, pero también, pues, qué otros temas tendríamos que estar discutiendo, como él ya pone sobre la mesa, sobre el acceso a la educación, los derechos que tienen estas estudiantes de escuelas normales rurales en el país. Sí, yo coincido con mis compañeros, creo que el reclamo al menos de la rural chiapaneca es perfecta y absolutamente legítimo y por supuesto que como dice Jorge son muchos problemas en uno y este caso en particular nos debe servir para poder seccionarlos pero sí mencionarlos todo. Por una parte, ya lo decía varios de los colegas antes, el tema de la famosa brecha digital, que si bien México ha recuperado ahí algunos puntitos en las últimas mediciones entre 2018 y 2020, Chiapas permanece en el último lugar y no solo permanece en el último lugar, sino que la brecha de acceso a las tecnologías de la información y al internet y al uso de computadoras incluso ha disminuido, aumentando la brecha con, por ejemplo, otros estados que han podido subir en estas escalas de manera muy rápida, como podría ser, por ejemplo, Durango, ¿no? Ya no hablemos de la Ciudad de México. Entonces, hay ahí un tema muy importante de cuál es el acceso realmente a este tipo de servicios que hoy por hoy me están mediando, sobre todo en un contexto de pandemia, gran parte de la vida cotidiana, de los trámites, de la digitalización de la propia economía, de la educación, del trabajo, etcétera, y qué futuro existe para Chiapas en un contexto así. La segunda parte tiene que ver con, tenemos 101 años con las escuelas normales rurales en México, y creo que sí es una discusión sumamente olvidada, no solo en términos de lo que le han aportado justamente en las comunidades más pobres, más alejadas, que no tienen infraestructura educativa tradicional, sino lo que han hecho también por la formación de profesores y también cuál ha sido la historia de sus propias militancias en los movimientos sociales de las comunidades y los estados en los que están asentados. Por otra parte, el tema justo del comportamiento de la autoridad, pero no solo, como ya decía Eder, en el tema de la potencial brutalidad de las fuerzas policiales al momento de haber reprimido la protesta o el hecho de que no se haya respetado el debido proceso, se haya cometido incluso abusos en contra de las mujeres, como decía Dulce, sino también la importancia, por ejemplo, un poquito aquí para generar controversia, de los jueces de control, ¿no? En muchos otros programas hemos estado hablando de las intentonas de regresión del sistema penal acusatorio, y una de las cosas que quería el entonces fiscal general de la República pasar, tanto en septiembre del 2019 como en febrero y septiembre del 2020, era precisamente la eliminación de esta figura del juez de control, que es quien hoy libera a los normalistas porque califica la detención de las autoridades y dice que la medida es desproporcional y lo que hace es recomendar que dejen de participar en actos de activismo y les recomienda ya no ocupar de manera provocativa pues el espacio público, pero no los manda al penal, ¿no? Bien. Entonces me parece eso que es sumamente importante. Y finalmente, 30 segundos, el estado paupérrimo del sistema penitenciario en México, porque si vimos algo en las imágenes de estos enfrentamientos y de estos episodios, es que los mismos padres de los estudiantes de las normales rurales fueron los que tenían que apostarse a las puertas de los penales para asegurarse que estaban alimentados, que estaban sanos, que estaban seguros, que tenían los insumos necesarios para poder pasar esa detención de hasta 15 días adentro de un penal que no ofrece absolutamente nada.
Pues tenemos que hacer una pausa porque se nos acabó el tiempo y al regresar, la Observatoria Ciudadana Todas MX presentó ayer los resultados del monitoreo sobre violencia política de género que hizo durante 3 meses y los resultados reflejan el largo camino que queda por andar. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, y la opinión de las panelistas de miércoles. No te vayas.